Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos con los cuentos del doctor Jorge Bucay, cuentos para pensar. Estamos en la página 126, 125, 124 aproximadamente, pequeña historia autobiográfica. Y comenzamos la reflexión del doctor Jorge Bucay, que tienes que seguirlo en sus redes. Es impresionante su modo de contar historias, contar cuentos y sin duda es increíble su conocimiento, así es que por favor síguelo en sus redes. Y dice aquí el cuento: había una vez un señor que vivía como lo que era, una persona común y corriente. Un buen día, misteriosamente notó que la gente empezó a alargarlo, diciéndole lo alto que era. ¿Qué alto estás? ¿Cómo has crecido? Te envidio la altura que tienes. Al principio esto lo sorprendió, así que durante unos días notó que se miraba de rojo al pasar frente a los escaparates de los negocios y los espejos del metro. Dice, pero el hombre siempre se veía igual, ni tan alto ni tan bajo. Él trató de restarle importancia, pero cuando después de unas semanas notó que de cuatro personas lo miraban desde abajo, empezó a interesarse en el fenómeno. El señor compró un metro para medirse, lo hizo como método y minuciosidad, y después de varios mediciones y revisiones confirmó que su estatura era la de siempre. Los otros seguían admirándolo. ¡Qué alto estás! ¿Cómo has crecido? Te envidio la altura que tienes. El hombre empezó a pasar largas horas delante del espejo mirándose, tratando de confirmar si realmente era más alto que antes. No había caso, él se veía normal, ni tan alto ni tan bajo. No contento con eso, decidió marcar con un gis en la pared el punto más alto de su cabeza. Tendría así una referencia confiable de su evolución. La gente insistía en decirle: qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. Y se inclinaba para mirarlos desde abajo. Pasaron los días, varias veces el hombre volvió a marcar con un gis la pared, pero su marca estaba siempre a la misma altura. El hombre empezó a creer que se estaban burlando de él, así que cada vez que alguien le hablaba sobre alturas, este cambiaba de tema, lo insultaba o simplemente se iba sin decir una palabra. De nada sirvió, la cosa seguía. Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. El hombre era muy racional y todo esto pensó debía tener una explicación. Tanta admiración recibía y era tan lindo recibirla que el hombre deseó que fuera cierto. Y un día se le ocurrió que quizás sus ojos lo engañaban. Él podría haber crecido hasta ser un gigante y por algún conjuro o hechizo ser el único que no lo podía ver. Eso, debía de ser eso lo que está pasando. Montado en esa idea, el Señor empezó a vivir desde entonces un tiempo glorioso. Disfrutaba de las frases y las miraba de los otros las miradas de los otros, perdón. Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. Había dejado de sentirse ese complejo de impostor que tan mal lo tenía. Un día sucedió el milagro. Se paró frente al espejo y realmente le pareció que había crecido. Todo empezaba a aclararse, el hechizo había terminado, ahora él también podía verse más alto. Se acostumbró a pararse más erguido, caminaba tirando la cabeza para atrás, usaba ropa que lo hacía más estilizado y se compró varios pares de zapatos con plataformas. El hombre empezó a mirar a los otros desde arriba. Los mensajes de los demás se transformaron en asombro y admiración. Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. El Señor pasó del placer a la vanidad y de esta a la soberbia sin solución de continuidad. Ya no discutía con quien le decía que era alto, más bien avalaba su comentario e inventaba algún consejo sobre cómo crecer rápidamente. Así pasó el tiempo hasta que un día se cruzó con el enano. El señor vanidoso se apuró a pararse a su lado, imaginando anticipadamente su comentario. Se sentía más alto que nunca, pero para sorpresa el enano permaneció en silencio. El señor vanidoso carraspeó, pero el enano no pareció registrarlo, y aunque se estiró y estiró hasta casi desarticular su cuello, el enano se mantuvo impasible. Cuando ya no pudo más, le susurró: ¿no te sorprende mi gran altura? ¿No me ves gigantesco? El enano lo miró de arriba abajo, lo volvió a mirar y con escepticismo dijo: mire, desde mi altura todos son gigantes y la verdad es que desde aquí usted no me parece más gigante que otros. El señor vanidoso lo miró despectivamente y como único comentario le gritó: ¡enano! Volvió a su casa, corrió hacia el gran espejo de la sala y se paró frente a él. No se vio tan alto como esa mañana. Se paró junto a las marcas en la pared, marcó con un gis su altura y la marca se superpuso a todas las anteriores. Tomó el metro y temblorosamente se midió, confirmando lo que ya sabía. No había crecido ni un centímetro o ni un milímetro. Nunca había crecido ni un milímetro.
Por primera vez en mucho tiempo volvió a verse como uno más, un igual a todos los otros. Volvió a sentirse de su altura, ni alto ni bajo. ¿Qué iba a hacer ahora cuando se encontrara con los demás? Ahora él sabía que no era más alto que nadie. El señor lloró, se metió en la cama y creyó que no iba a salir nunca más de su casa. Estaba muy avergonzado de su verdadera altura. Miró por la ventana y vio a la gente de su barrio caminar frente a su casa. Todos le parecían tan altos. Asustado volvió a correr para ponerse frente al espejo de la sala, esta vez para comprobar si no se había achicado. No, su altura parecía la de siempre. Y entonces comprendió. Cada uno ve a los demás mirándolos desde arriba o desde abajo. Cada uno ve a los altos o a los bajos según su propia posición en el mundo, según su limitación, según su costumbre, según su deseo, según su necesidad. El hombre sonrió y salió a la calle. Se sentía tan liviano que casi flotaba por la vereda. El Señor se encontró con cientos de otros que lo encontraron gigante y algunos otros que lo vieron insignificante, pero ninguno de ellos consiguió inquietarlo. Ahora él sabía que era uno más como todos. Qué hermosa reflexión del doctor Jorge Bucay. Nosotros en ocasiones por los comentarios de los demás nos sentimos bien o nos sentimos mal. Aquí le pasó esto al protagonista, se sentía más que los demás, y en ocasiones nos pasa también en la vida sentirnos mejores. La realidad es que el cuento te invita a la reflexión acerca de cómo te observas tú, porque nosotros observamos a los demás a través de nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros juicios también. Entonces mirar a los demás también implica mirarte a ti mismo acerca de cómo te observas tú. Creo que lo más importante es cómo te observas tú. Los demás te van a observar desde sus perspectivas, desde sus creencias, y eso pues de repente puede estar sujeto a que te sientas bien o te sientas mal, y eso pues obviamente te va a generar conflictos a nivel interior. Pero es fundamental, por ejemplo, en los niños decirles cosas positivas, que les alegren sus días, que los haga sentir especiales, pero también ser siempre equilibrados. Creo que en todos los sentidos tiene que haber un equilibrio para obviamente poder ser objetivo. Y en la vida hay que ser objetivos para obviamente tener una apreciación nuestra de cómo nos observamos. Así es que es un libro poderoso, lo tenemos aquí en el Universo de Libros, lo puedes conseguir en cualquier librería. Estamos en nuestros canales, así es que suscríbete y comparte. Bendiciones infinitas.